Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Uno no apreciaba realmente la duración de un día hasta que se encontraba escondido en una cueva sin absolutamente nada que hacer. Tenía 3 días de ese tipo para aprender eso. Dando un resoplido silencioso, con una sola cabeza de su camionero cercano, intentó ajustar su posición contra la pared de la cueva, usando su mochila como una especie de almohada. No es una buena almohada, eso sí, y había placas de metal que cubrían el paquete bastante delgado para proteger los pergaminos que estaba especialmente diseñado para sostener. Hace mucho tiempo, paquetes como estos fueron utilizados por enviados que llevaban cartas importantes e información confidencial. Los Uzumaki habían encontrado un propósito diferente, aunque similar, para ellos. ¿Por qué limitarse solo a los papeles cuando esos papeles se pueden cubrir con sellos? Mejor aún, esos papeles y sellos podrían contener no solo un arsenal, sino innumerables pilas de otros papeles, también cubiertos con sellos. El hecho de que esos papeles en particular explotaran en grandes bolas de fuego fue solo una ventaja. Y en ningún momento hacer que el exterior fuera cómodo había sido una preocupación para nadie, lo cual era más evidente que nunca cuando una vez más intentó encontrar una posición que fuera incluso semicómoda. Ella no estaba teniendo éxito en lo más mínimo. Con otro bastante resoplido, se rindió, arrancando el paquete que estaba detrás de ella y colocándolo a su lado con más fuerza de la que realmente era necesaria y cruzando los brazos molesta. Hace unos años, ella también pudo haber hinchado las mejillas, pero había tenido la suerte de superar eso antes de regresar a Konoha. Sin nada mejor que hacer, sus ojos parpadearon hacia las únicas cosas en la cueva que eran incluso remotamente interesantes, e incluso entonces eso era ser bastante generoso. En su opinión, al menos. Sakura, como era de esperar, estaba arrodillada junto a Sasuke, a pesar de que no había nada más que pudieran hacer por él en ese momento. El trapo frío que descansaba sobre su cabeza no necesitaría ser cambiado por otros 20 minutos, basado en las observaciones de Naruto durante los últimos días, y todavía tenía que hacer algo más que fruncir el ceño o murmurar levemente en sueños. En realidad, lo llamaría lloriquear, si alguien le pidiera que fuera honesto, pero al menos podría intentar ser un poco más amable con su compañero de equipo. Cuando resultó herido, de todos modos. También estaba el hecho de que ni siquiera sabían quién los había atacado, y mucho menos que le quedaba mal a su compañero de equipo. Después de solo 6 horas de no hacer absolutamente nada en esta cueva abandonada por los dioses, había llegado a la conclusión de que realmente no era su lugar para juzgar su estado actual o cualquier murmullo, quejidos, que se le escaparan. Ahora, si fuera algo con lo que ella estuviera familiarizada, sería completamente diferente. Aún así, el simple hecho de que estuviera lloriqueando era preocupante. Incluso con él fuera de combate e incapaz de enmascarar cualquier cosa, siempre se había encontrado con una tolerancia al dolor bastante alta en comparación con los otros genin de su año. Él no era tan bueno ocultando los resultados del jutsu de fuego fallido como de otra manera hubiera creído, y ella era muy consciente de que incluso entonces continuaría con el entrenamiento, o cualquier misión tonta que Kakashi les lanzara para mantenerlos ocupados y fuera de su cabello. Sin problema. Entonces, con cada gemido, ella no podía evitar sentir más curiosidad por saber qué estaba sufriendo. No es que haya mucho más que hacer aquí en este momento, pero piensa. Podría intentar hablar con Sakura, supuso, pero ninguno de los dos parecía estar de humor para una conversación. En realidad, eso resultó ser algo muy bueno, porque si hubieran estado en una conversación probablemente se habría perdido el susurro del follaje que separa a su equipo del resto del examen. Tal como estaba, lo escuchó y se dio cuenta de que tenían invitados. Para un bosque de muerte, hubo una decepcionante falta de él. Claro, había algunos animales bastante sorprendentes que habían cruzado, pero ni siquiera habían valido la pena el esfuerzo de matarlos mientras huían del depredador más peligroso. Shukaku podría no ser el más poderoso de Biju y este no era su dominio, pero los animales aún podían reconocer la amenaza que representaba. Bueno, eso posó su contenedor, pero para estos animales no hubo diferencia, ninguna clasificación para separar a Jinchuriki y Biju. Simplemente había depredador y presa. Gaara era el depredador y el bosque respondió en consecuencia. Sus hermanos lo encontraron bastante conveniente, aunque un poco desagradable. Saber que tu hermano pequeño era un asesino sediento de sangre con un tanuki gigante sellado en él era una cosa, ver arañas gigantes e insectos 2 veces más altos que un hombre adulto escabullirse ante su simple acercamiento era otra muy distinta. Al menos, señaló cuán tontos eran los humanos al crear tales seres, estos Jinchuriki, y luego dejarlos caminar entre ellos.
Aún mejor fue el hecho de que muchos Jinchuriki fueron atormentados por aquellos que los crearon. Los animales de este bosque lo sabían mejor. También se podría señalar que lograron sobrevivir al fallecimiento de Gaara. Los aldeanos que no poseían los mismos instintos y decidieron que era una buena idea mostrar, de cualquier manera, su disgusto por su existencia no podían decir lo mismo. Por supuesto, con el bosque haciendo todo lo posible para mantenerse fuera de su camino y la mayoría de los equipos no pudieron presentar los desafíos más simples de PF, podrían haber terminado este examen el primer día, probablemente en unas pocas horas, y sin embargo todavía deambulaba. No fue por falta de pergaminos, ese objetivo había sido completado en exceso durante mucho tiempo, sino porque Gaara había querido. No había explicado nada más que eso. Sus hermanos no se habían atrevido a cuestionar. Y así continuaron vagando casi sin rumbo por el campo de entrenamiento más infame de Konohagakure no Sato. Cada uno de ellos tenía su propio par de pergaminos, se le había confiado a Gaara, o más bien se los había pasado a ella para que él no tuviera que cargarlos él mismo, su hermana, y Kankuro jugaba con 3 pergaminos adicionales usando cadenas de chakra. Parecía divertido y a Gaara no le importaba mientras el chico mayor estuviera detrás de él, donde no tenía que mirarlo, y no perdieron ninguno de esos pergaminos. Innecesarios, pueden ser, pero Gaara había sido el que los había obtenido y no iba a tolerar su trabajo, sin esfuerzo como lo fue para él, desperdiciando. Con confianza, Gaara no sabía por qué no se dirigía a la torre y terminaba. Seguramente no había nada para él aquí, ¿verdad? Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse si esa chica, la hermana de Naruto-sama, ya había completado la tarea y se encontraba actualmente en la torre. Regresar, entonces, le daría la oportunidad de observarla y si ella se parecía en algo a su hermano, probablemente pasaría este examen con más facilidad que él hasta ahora. Por otra parte, el hecho de que su hermano fuera un dios no decía nada sobre ella. Ella muy bien podría estar todavía aquí, por lo que él sabía, y no podía determinar qué podría hacer si se encontrara con su equipo. Por un lado, presentaría una oportunidad para ver cuán hábil era y, si no fuera suficiente, aplastarla antes de que se acercara a la monstruosa fuerza de su hermano. Había algo de seguridad en ese plan, eliminándola ahora ya que estaban escondidos en el bosque. Por el otro, les brindó la oportunidad de ponerse a su favor. Solo de ella, al principio, pero posiblemente de Naruto-sama al mismo tiempo. Eso proporcionó el beneficio inmediato de mostrarle a Naruto-sama que no tenía intención de ir en su contra, ahora, en cualquier caso, y eventualmente podría llevarlo a aprender cómo Naruto-sama obtuvo su poder. O, al menos, quizás la posibilidad de descubrir una debilidad. Era un poco más arriesgado que simplemente matarla, ya que tenía más posibilidades de ocultar su participación en su asesinato, y Gaara no tenía idea de cuál era la relación entre los dos, por lo que no podía predecir adecuadamente la respuesta de Naruto-sama. Pero la oportunidad de acercarse a Naruto-sama de una manera que reduciría las posibilidades de que ese mismo dios dado carne borre su existencia. Y Gaara tenía toda la intención de vivir, maldita sea. Entonces lo era allí. Eso estuvo bien. De todos modos, era más fácil apuñalar a alguien por la espalda. O eso había oído. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que usó acero. De hecho, estaba bastante seguro de que la última persona contra la que intentó usar el acero era él mismo, si recordaba correctamente. Quizás hubiera tenido más suerte apuñalándose por la espalda. Antes de que pudiera pensar mucho en eso, u ordenarle a Kankuro que se apuñalara a sí mismo en la espalda, un olor familiar llegó a su nariz. Era tenue, muy tenue, y de ninguna manera estaba fresco, no menos de 3 días, según su estimación, pero reconocería ese olor en cualquier lugar. Sangre. Fue el mismo gruñido grave que habían llegado a esperar, pero pronunciado casi en un susurro que casi no captaron. Casi. Todavía eran demasiado cautelosos con el chico como para prestar tan poca atención como para perderse algo como él hablando. Eso sería solo pedir ser aplastado. Gaara, después de todo, no estaba acostumbrado a ser ignorado, incluso si no era a propósito. Aún así, el bajo volumen con el que habló fue anormal. Afortunadamente, incluso Kankuro logró captar la pista de que su hermano quería que se quedaran callados. Moviéndose cerca en silencio, algo que Temari no había notado previamente y envió escalofríos nerviosos por su espalda, Gaara siguió el olor a los arbustos cercanos. Una revisión rápida usando zarcillos de arena reveló una falta de cadáveres, humanos o de otro tipo, por lo que Gaara solo pudo asumir que el olor venía de más allá. Caminó a través del follaje sin dudarlo, abandonando todo sigilo, y sus hermanos lo siguieron rápidamente.
Había una cueva detrás, a pesar de la creencia inicial de Kankuro de que su hermano estaba a punto de caminar directamente hacia la colina, que estaba bastante bien iluminada considerando la falta de fuego. Se podía sentir una ligera brisa, la misma que llevaba el olor a sangre seca, lo que significaba que había otras aberturas para la cueva por las que la luz podía entrar. El cuerpo inmóvil, al que tiende el rosa, era probablemente la fuente del olor. Por supuesto, ese rosa era bastante único y Gaara ya tenía interés en este grupo en particular. Mujer rosa, hombre cuervo, allí, a un lado estaba el rubio brillante de la hermana de Naruto-sama. Quizás de sangre, quizás no, pero tampoco era una oportunidad para ganarse el favor que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, saber, y tener la oportunidad, de ganarse el favor y ser diplomático eran dos cosas completamente diferentes. Con un gesto perezoso hacia Luchia caído, que en realidad era solo un intento de evitar hacer un movimiento que parecería demasiado hostil, no estaba completamente desesperado, procedió a hacer una pregunta con casi todo el tacto que había sido capaz. Desde que conoció a Naruto-sama y descubrió que él no era, de hecho, el tope de la cadena alimentaria. ¿Está muerto? Probablemente no, considerando que el cuerpo estaba justo en medio del campamento en lugar de estar contra la pared del fondo, pero quién sabía qué extrañas costumbres tenía el Leafnin. El rostro de la rubia pasó de una cautela sorprendida a un ceño casi irritado, casi como si no pudiera creer que él hubiera preguntado eso, de todas las cosas. Para ser justos, tampoco sus hermanos. No, no está muerto. Cruzó los brazos sobre el pecho desde su posición sentada con un bufido silencioso. Probablemente debería estar más nerviosa por haber sido encontrada, pero realmente no podía sentirse muy amenazada después de una pregunta como esa. Oh. Gaara se quedó en silencio por un momento, mirando a una Kunoichi rosa casi inconsciente mientras continuaba quejándose después de su ataque. Kankuro, puedes cargarlo. ¿Qué? ¿Por qué yo? La preocupación inmediata, naturalmente, era que se esperaba que hiciera algo, en lugar de la acción que se le había pedido que realizara. Cuando se trataba de Gaara, aprendías lo suficientemente rápido como para no molestarte en cuestionar qué era lo que él quería que se hiciera. Quien tenía que hacerlo era un asunto completamente diferente. Gaara no se molestó en explicar, una sola mirada fue suficiente para que su hermano mayor se abriera paso hacia el único genin masculino del equipo 7. Un movimiento rápido de los dedos del titiritero y su arma favorita se desenredó de su espalda con el propósito más indigno de ser una camilla improvisada. Las cuerdas de chakra tenían una fuerza sorprendente cuando se combinaban correctamente con un marco articulado. Sakura trató de protestar cuando notó que alguien estaba tratando de mover su uchiha, pero una rápida mirada del mayor Sunanin y retrocedió para dejar que el títere levantara a su compañera de equipo. Tenía la ventaja adicional de hacer que Kankuro se sintiera mejor. Gaara podría ser capaz de mirarlo en su misión, pero al menos todavía estaba por encima de estos novatos genin. Con Sasuke seguro, Gaara se giró para salir de la cueva, sin prestar atención a los dos compañeros de equipo de Uchiha mientras se apresuraban a recoger sus pertenencias y seguir a su compañero incapacitado. Las dos Kunoichi del equipo 7 no sabían por qué sus competidores Suna los estaban ayudando, pero cuando Temari entregó su propio par de pergaminos, ambos descubrieron que no les importaba mucho. Cuanto antes pudieran salir de este maldito bosque y darse un agradable baño caliente, mejor. Entonces, el cómodo silencio fue roto por su voz mientras una vez más pasaban el tiempo haciendo poco más que disfrutar de la presencia del otro en su sofá. ¿Qué era exactamente lo que estabas haciendo? Desde su posición acurrucada contra su hombro, Orochimaru levantó la cabeza para encontrarse con su mirada con una ceja inquisitiva. Ambos sabemos que no viniste directamente aquí después de que mis lobos te trajeron de contrabando. Ah, entonces. El hecho de que su respuesta indicara que había estado haciendo algo más recientemente fue deliberadamente ignorado, al igual que la multitud de papeles esparcidos por la mesa de café. Tenía la sospecha furtiva de que los lobos le habían informado a Mai que él había terminado su papeleo y ella le había enviado algunos de los suyos. Lo cual, aunque un poco irritante, era más que justo. Después de todo, había sido su trabajo de todos modos. Si la persona a la que había delegado tenía demasiado en su plato, le tocaba a él tomar las riendas. Bueno, eso o buscar a alguien más para tareas administrativas. Mai había sido como una secretaria, al principio, pero con más responsabilidades que le habían dado, tal vez era hora de una nueva. Tenía que preguntarse si encontrar a alguien para la tarea sería menos trabajo que simplemente abrocharse el cinturón y hacerlo él mismo. De alguna manera lo dudaba. Sí, entonces. Había una leve pero evidente diversión en su voz.
Todavía tenía problemas para superar el hecho de que la mujer acurrucada junto a él en el sofá, con los pies descalzos metidos debajo de una almohada para mantenerlos calientes, era el shinobi rojo de rango S que podía provocarle pesadillas a Jounin. No es que alguna vez hubieran sido vistos como completamente cuerdos, incluso cuando no usaban los cuerpos de otras personas. Brillante, sin duda, pero ciertamente nunca se lo pensó como algo menos que moderadamente desquiciado. Solo entregando un regalo. No habría sabido de su leve encogimiento de hombros si no pudiera sentirla moverse contra él. No te preocupes, nadie murió. Hizo una pausa por un momento, contemplando. No maté a nadie, directamente, al menos. Es posible que hayan muerto de todos modos. Fue su respuesta final, a pesar de no haber sido presionada para más aclaraciones. ¿Y quién fue el que pudo haber muerto? Oh, el Uchiha. Debería estar bien, me imagino que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a mi Tenno Juin. Sin embargo, si algo más lo matará mientras su cuerpo se adapta a él, sin embargo. Ella se encogió de hombros de nuevo. Bueno, tendremos que esperar y ver. ¿Hay alguna razón por la que fue tras él? No le importaba mucho de una forma u otra, pero aún sentía curiosidad. Naruto tenía a Mito y estaba seguro de que ella podría sacar al equipo incluso si el Uchiha era un peso muerto. No era como si Mito aceptara cualquier otra cosa. Aún así, tenía un poco de curiosidad. Seguramente ella había ido tras él por alguna razón, ¿verdad? Por otra parte, este era Orochimaru. Si alguien iba a hacer algo porque podía, era ella. Mi objetivo es aprender todos los jutsu que existen y existirán. Fue su explicación. Ah, el Sharingan. El pauso. ¿Y cómo, exactamente, potencialmente matarlo te proporcionará sus ojos? Realmente, no podría ser tan difícil simplemente arrancarlos, no para alguien de su calibre, de todos modos. Las focas son increíbles, comenzó el Sannin, pero no estoy ni cerca del nivel de tu padre. Lo ayudé con las partes menores, las hebras de focas individuales que eran partes minúsculas del todo, y estaba allí para que él intercambiara ideas. De mientras se le ocurrió la obra maestra en su brazo. Ella le dio una mirada anhelante a su brazo, sabiendo exactamente qué era lo que se escondía debajo de la tela blanca y el potencial que tenía. Aún así, pude desarrollar algo propio. No el trabajo de un verdadero maestro, pero con la inclusión de otros elementos pude crear un sello que aumentaría el potencial de lucha de cualquiera que lo llevara. Ella continuó. El mayor inconveniente es que no todo el mundo es lo suficientemente fuerte para manejar cambios tan drásticos en su cuerpo. La primera colocación del sello es la más peligrosa, ya que el cuerpo crea un sistema de chakras suplementario dentro del cuerpo del usuario para ser atraído en momentos de alto estrés. Hizo una breve pausa, como si decidiera cuánto le importaba saber realmente, y prosiguió con su explicación. El estrés, sin embargo, es difícil de medir en el mundo shinobi, al menos en términos de combate. La ira, sin embargo, era un disparador mucho más fácil y permitiría que el sello proporcionara poder adicional con poca o ninguna intervención del usuario. El aumento de poder embota algunos de los sentidos y aumenta los instintos agresivos, pero para un shinobi debidamente entrenado, esas son desventajas menores en comparación con el aumento de poder que proporciona. ¿Y entonces decidiste dárselo a un genin? No veo cómo es eso de alguna manera, Orochimaru. Porque no tengo la intención de que se lo quede. Hizo todo lo posible por ignorar el escalofrío que la recorrió al oír su nombre salir de sus labios. Había algo en la forma en que lo dijo que no, necesitaba concentrarse. Ella podría pensar en eso más tarde. Se necesitarían años de entrenamiento para dominarlo a su nivel actual, pero aún proporciona un impulso inmediato que superará con creces a la mayoría de los genin. Solo en los rangos B superiores los oponentes pueden aprovechar significativamente el aumento de la agresión y la disminución de los sentidos. No estoy siguiendo del todo. Admitió el joven señor. Si puedo hacerlo más poderoso que sus compañeros con solo un bocado, ¿cuánto poder puede obtener si deja la aldea para ser entrenado por mí? Él la miró con una ceja levantada. Eso parece demasiado complicado para seducir a un genin de su aldea. Si solo lo necesitabas lejos de Konoha, podrías prometerle poder futuro, mostrar un jutsu único o agarrarlo mientras duerme. El secuestro no debería ser demasiado difícil para ti. Otro escalofrío le recorrió la espalda. Oh, sí, le gustaría mucho seducir a cierto genin, pero no a Uchiha. Ah, pero se trata de algo más que alejarlo. Si le quitara los ojos solo durarían por uno de mis cuerpos. Fue fácil olvidar que este no era el cuerpo original de Orochimaru y que tenía la intención de tomar más en el futuro. En realidad, ahora que lo pensaba.
El sello tiene algo que ver con tu capacidad para cambiar de cuerpo, ¿no es así? Ella le dedicó una brillante sonrisa. Exactamente. El mismo sistema de chakra adicional que proporciona un impulso al usuario también me permite almacenar mi propio chakra dentro de ellos y aclimatar lentamente su cuerpo a mi presencia. Es mucho más fácil tomar el control cuando el cuerpo me acepta, incluso si no lo hace. Y entonces has marcado a Lucia para obtener su Sharingan. Incluso quiero saber cómo se transferirá a los cuerpos futuros. No es tan malo. Ella se encogió de hombros de nuevo. Cuando los muerdo, dejo tanto el sello como los rastros de mi composición genética actual, que es utilizada por la foca durante la toma de control del anfitrión para modificar el cuerpo en consecuencia. La próxima vez que realizo la transferencia, la composición genética de mi cuerpo más reciente se agrega a la mezcla. Oh, de todos modos, esa es la versión simple. Me tomó una eternidad encontrar una manera de transmitir solo los rasgos genéticos deseados. No es un método perfecto, pero es bastante bueno, si lo digo yo mismo. Ya veo. ¿Cuánto tiempo hasta que tomes su cuerpo? No imagino que tengas que esperar demasiado hasta que el cuerpo esté listo o habría demasiadas posibilidades de que algo salga mal. Una semana, más o menos unos días, si los tengo en un ambiente controlado. Si solo aplico el sello a alguien al azar y logran sobrevivir, puede tomar hasta 6 semanas. Sabiendo que el Uchiha definitivamente será aprovechando el poder del sello siempre que puede, le daría tal vez 15 días. Entonces estarás en su cuerpo por la invasión. Orochimaru negó con la cabeza. Oh, no, pasarán unos meses hasta que lo intente. Solo quería asegurarme de que estuviera marcado ahora mientras tengo la oportunidad. ¿Importa? Hizo una pausa, un breve pánico en aumento. No tenías ningún plan para él, ¿verdad? Sabía que se había estado olvidando de algo. Este era el territorio de Naruto y ella se había olvidado por completo de verificar antes de actuar. Sin embargo, considerando lo tranquilo que había estado al respecto hasta ahora, eso no parecía ser un problema. Incluso si resultaba que tenía planes para el chico y simplemente no habían sido lo suficientemente importantes como para preocuparse por haberlos perdido, ella se sentiría realmente mal por arruinarlos. No. La respuesta fue corta y al grano, el silencio cayó entre ellos una vez más. No duró mucho. En realidad, comenzó la conversación de nuevo. Tengo la intención de investigar esto, pero ¿sabes cuál es su relación con Uchiha Mikoto? No es que realmente esperara que la serpiente Sannin supiera, considerando que habían estado fuera de la aldea durante bastantes años, pero hablar de Uchiha le recordó una vez más que todavía no se había tomado el tiempo para averiguarlo. Hacía mucho tiempo que había determinado que realmente no cambiaría nada, después de todo, ella era suya ahora, pero aún sería bueno saber si quería evitar complicaciones innecesarias en el futuro. Orochimaru le dio una mirada. No era una mirada en blanco que dijera que no lo sabía, sino una que no parecía creer que él en realidad estaba haciendo esa pregunta. ¿Estás bromeando, verdad? Ella preguntó. Todos saben que Sasuke, el hijo menor de Fugaku, fue el único que sobrevivió esa noche. Su mirada en blanco indicaba claramente que no estaba poniendo una respuesta a eso. Fugaku era el patriarca Uchiha, jefe del clan. Mikoto era la matriarca, su esposa. Oh, entonces su madre. Pasó un momento de silencio. Bueno, mierda. El Sannin parpadeó hacia él. ¿Qué? No le hiciste ninguna promesa de protegerlo ni nada antes de morir, ¿verdad? Levantó una ceja mientras la comisura de sus labios se movía. No, sobre todo porque no está muerta. La conmoción en su rostro fue absolutamente adorable. Dime Orochimaru, ¿has oído hablar de Akatsuki? Su siguiente sonrisa, por otro lado, fue suficiente para hacer que el Shinigami se cagara. Y aquí está, la alineación final para el último examen. La voz del examinador púrpura era demasiado alegre para alguien que acababa de ver a jóvenes adolescentes golpeándose unos a otros para tener la oportunidad de hacer exactamente lo mismo en un mes, justo frente a una audiencia real. Por otra parte, esta era Mitarashi Anko. Incluso el shinobi extranjero ya sabía que esperaba esto, y solo la habían visto 2 veces antes de que los empujara a un bosque que ella proclamó felizmente que esperaba que los matara. Por supuesto, ese mismo acto fue más que suficiente para describir a Mitarashi Anko a aquellos que nunca la habían conocido. Lacias Nara contra Dosumumi, Bug Boy lucha contra el Uchiha, Eyebro Usaki puede mostrar su juventud al señor Fate, Sumsine aquí se emparejará con una jodida fangirl, y el mapache tuvo la suerte de sacar el número 1, por lo que obtiene un pase libre en la primera ronda. No se moleste en pedir la orden todavía, lo basaré en cuán grandes son las bolsas de apuestas.
Ella sonrió al exhausto Genin, complacida de haber podido lanzarlos uno contra el otro poco después de que lograron arrastrar ellos mismos fuera de su bosque. ¿Alguna pregunta? Raccoon levantó la mano. Sí, tú. El que debe robar el rímel de su hermana. Una risita de Kankuro fue rápidamente silenciada. El rímel es más masculino que el lápiz labial, niño títere, y al menos tiene la decencia de usarlo bien. Gaara procedió como si no hubieran sido interrumpidos, solo una leve sonrisa indicaba que había logrado encontrar humor en el intercambio. Temari, al verlo, estaba absolutamente aterrorizado. Si no tenemos suficiente para mi partido, siempre puedo pelear con alguien más. Eso, al menos, no había cambiado. Oh. Anko se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos en las caderas. ¿Y con quién pelearías? Pequeño yo, tal vez. La burla de Gaara fue graciosamente aceptada como su respuesta. Amablemente para Anko, en cualquier caso. ¿Qué, no soy lo suficientemente bueno para ti? ¿Hay alguien más con quien preferirías pasar tu tiempo, Cruzó los brazos sobre el pecho y ladeó una cadera. Y bien. Oigámoslo, entonces. ¿Con quién preferirías luchar? Naruto-sama. El nombre por sí solo fue suficiente para poner a Anko de un humor aún más alegre. Muchos de los otros, sin embargo, simplemente estaban confundidos, especialmente por la mirada de asombro de Naruto y el profundo gemido de Sasuke. Incluso sin Kakashi aquí, todavía no podían escapar del hermano de Naruto. Dioses de arriba, ni siquiera había visto a su compañero Konoha Genin desde la graduación. No puedo discutir exactamente eso. Admitido en Tokubetsu Jounin. Prefiero pasar tiempo con él que con cualquiera de ustedes, mocosos cualquier día. Otro gemido escapó de los labios del último Uchiha. Kakashi era bastante malo, pero eran dos. Bien podrían simplemente crear un culto para el joven pelirrojo, a este ritmo. El verano de Inokuni fue diferente pero no del todo desagradable, pensó. Comparado con su tierra natal, que pronto experimentaría una estación bastante húmeda con la humedad del océano y los vientos cálidos que barrerían todo el camino desde Sunagakure, estaba agradable y seco aquí, el calor que habría sido sofocante solo fue alejado por una brisa casi constante. Por supuesto, lo estaba soplando hacia Mizunokuni, pero él no estaba allí ahora y podría preocuparse por eso más tarde. Sin embargo, haber experimentado una de las tierras que también fue golpeada por el calor que produjo el verano en la Tierra del Agua, lo amargaría bastante por las estaciones cálidas a partir de ahora. De alguna manera, siempre se las había arreglado para tener la mala suerte de encontrarse atrapado en Mizunokuni durante el verano, pero había podido obtener una pequeña medida de consuelo del hecho de que otros países tenían que lidiar con el calor antes que ellos y no lo hicieron. Tiene el beneficio de estar rodeado de tanta agua. Al final resultó que, eso parecía ser algo bueno. Tomaría este calor pero seco sobre la cálida humedad en Mizunokuni cualquier verano. Los inminentes muros de Konoha, las grandes puertas se abren de par en par para dar la bienvenida a todos, lo cual era un poco extraño teniendo en cuenta que se suponía que eran un pueblo escondido, le hicieron preguntarse si era tan agradable dentro de la ciudad como lo había sido en todo el campo de Inokuni. Claro, muchas partes de la Tierra del Fuego estaban cubiertas de densos bosques, pero incluso entonces había mucho viento para aliviar el calor. ¿Sería igual en el interior o las paredes convertirían el pueblo en un horno? Un pensamiento interesante, casi tan interesante como darse cuenta de que Kirigakure no Sato era el único pueblo que realmente se escondía en estos días. También era el único pueblo que parecía estar teniendo problemas importantes, aunque las palabras de la economía de Suna lo colocaban en un cercano segundo lugar. Quizás cuando hubieran logrado derrocar a Yagura podría sugerir ser un poco más abierto como pueblo. Después de todo, los aliados habrían sido muy útiles durante el comienzo de la rebelión por los límites de sangre y, quizás, habrían disuadido las purgas en primer lugar. Era mucho más fácil salirse con la suya cuando nadie podía ver lo que estaba haciendo. Sacudiendo el pensamiento de su cabeza, no tendría que preocuparse por eso hasta que hubieran logrado ganar, lo que ciertamente parecía muy lejano, continuó hacia las enormes puertas, Konohagakure. Mei creía, con una buena razón según Zabuza, que los lobos estaban al menos presentes, si no involucrados, con Konoha y Inokuni. Los rumores que había escuchado a través de las ciudades por las que había pasado en el camino respaldaban esa conclusión, lo que significaba que Konoha era la mejor oportunidad de que entrara en contacto con la casa noble más nueva de la Tierra del Fuego. En su día, uno habría ido a la capital y habría solicitado a los tribunales algo así, o al menos solicitar una audiencia con la casa noble a la que deseaban el apoyo, pero en su parte de la rebelión había aprendido una
Verdad fundamental que le había servido bien. Mei consiguió lo que quería. ¿Y si ella decidía que debería buscarlos en Konoha? Bueno, ¿quién era él para discutir? Después de todo, era su rebelión y su alianza. Era simplemente un simple soldado que seguía sus órdenes, como en los viejos tiempos. Como debería ser. Estaba cansada, dolorida, sucia y, por los dioses, esperaba con ansias un largo baño caliente, una buena comida y mucho tiempo para volver a familiarizarse con su amada cama. Desafortunadamente, todavía faltaba algo de tiempo. Si bien no le gustaría nada más que correr a casa después de todo ese tiempo en el bosque de la muerte, aparentemente había procedimientos que debían seguirse. Consultas con varios chunin para fines de registro, exámenes médicos para considerarlos aptos para el servicio continuo y asegurarse de que no hayan recibido algún tipo de lesión que empeore sin tratamiento, y una pequeña pila de papeleo que tenía muy poco sentido. Aparentemente, el chunin que le había traído los papeles tampoco tenía idea de para qué eran exactamente, y tampoco el chunin que le trajo sus años antes. Nadie, aparentemente, sabía cuál era el propósito y ninguno de ellos estaba dispuesto a investigar la ley y el procedimiento de Konoha para encontrar una explicación. Era mucho más fácil hacer que cada genin del examen pasara por el papeleo. Normalmente estaría de acuerdo, si no hubiera sido ella quien tuviera que trabajar en ello. Las otras partes de este asunto posterior al examen habían sido bastante simples, si uno pasaba por alto su omisión de ciertos detalles del bosque, pero el papeleo parecía prolongarse para siempre. No es que fuera un problema en el futuro si su relato se compara con el de Sakura y la chica lo hubiera incluido todo. Dudaba que lo hiciera, considerando que podría poner a Sasuke en una mala posición, y por la misma razón, Sasuke tampoco lo incluiría. Aún así, había otras discrepancias que uno podría encontrar que arrojarían sospechas sobre su equipo. No es como si realmente necesitaran saber que Sasuke fue mordido por un infiltrado muy por encima del rango de Chunin y luego se despertó sobre la marioneta de Kankuro cubierta de extraños tatuajes y exudando chakra corrupto como una especie de pseudo Jinchuriki. No, preferiría mantener ese poco en silencio hasta que entendieran un poco más sobre lo que estaba pasando. Aún así, se sentía un poco mal por el titiritero. La marioneta del pobre chico fue absolutamente destruida por su compañera de equipo al despertar y, por lo tanto, perdió su mayor activo durante los preliminares. Su juventud, sin su marioneta, no fue rival para la de Lee. Había sido completamente derrotado. La ventaja, sin embargo, fue que la destrucción de caras, como ella había aprendido que se llamaba la marioneta, fue suficiente para llamar la atención de Gaara y una pared de arena había sido rápida para incapacitar a Luchia el tiempo suficiente para que la acumulación de chakra en su extraño sello disiparse y su mente racional para regresar. Ella entendía ese tipo de poder demasiado bien, después de haber entrenado con él durante años, y sabía muy bien lo cegador que podía ser antes de que te acostumbraras a tal ráfaga de poder puro. Al mismo tiempo, entenderlo no significaba que quisiera lidiar con eso, especialmente por parte de su compañera de equipo y más aún cuando estaban en medio de un examen que podría costarles la vida. Ella estaba, entonces, aún más agradecida de que el equipo de Suna se hubiera topado con ellos y les hubiera ofrecido ayuda. Ahora, si tan solo pudiera averiguar por qué. Bueno, joder. Eso no había funcionado de la manera que había esperado. De hecho, a pesar del hecho de que su alumno estaba marcado por lo que solo podría ser el Tenno-Juin de Orochimaru, que, en realidad, puede ser más beneficioso para el niño y sus posibilidades de sobrevivir en la vida de Shinobi que cualquier cosa perjudicial. Le sucedió al grupo hasta ahora. Lo único bueno fue que dos de ellos tuvieron la oportunidad, aunque, ciertamente, una muy pequeña, de convertirse en Chunin en el último examen liberándose de ellos. Entonces, por supuesto, podría tener que tomar a Sakura como aprendiz. Eso no sonó divertido en absoluto. Realmente esperaba no estar viendo la imagen completa y cómo realmente se iba a beneficiar de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él era Ataque fucking Kakashi, después de todo, y se suponía que era bueno ser él. No hay problema si se quedan, es Naruto-kun. La voz llegó desde otra habitación mientras estaban parados en la sala de estar de un apartamento en Konoha. Dosu tuvo que admitir que realmente no había esperado encontrarse en esta situación. No en lo más mínimo porque una mujer Orochimaru estaba en la otra habitación convenciendo a este Naruto-kun, y fue lo suficientemente perturbador escuchar a Orochimaru llamar a alguien así con afecto real, para que él y su equipo se quedaran con ellos durante el receso de un mes entre el segundo y tercer examen. Técnicamente, él era el único que necesitaba un lugar para chocar ya que sus compañeros de equipo habían sido derrotados en los exámenes preliminares y, por lo tanto, ya no eran elegibles para una promoción de Chunin a través de este examen.
No es que ninguno de los dos hubiera estado preparado para ese papel, en realidad, y a pesar de ser capaz de hacerlo, incluso él admitiría no poseer por completo el nivel de habilidad necesario. Mentalidad sí, poder no. Ambos fueron bastante importantes. Aún así, mientras uno de ellos fuera parte del examen, todo el equipo podía permanecer en la aldea anfitriona. Algo sobre fomentar la buena voluntad al permitir que el futuro Chuunin, el núcleo de las fuerzas de shinobi de cada aldea, experimente otras aldeas. Orochimaru, al parecer, quería que todos se quedaran y en ese caso no iba a discutir en contra. Sería bueno haber conocido aliados cerca, al menos. Eso no quiere decir que el shinobi enmascarado del lobo que estaba de guardia cerca de la puerta principal, en la cocina junto a la ventana, y directamente antes de la puerta de la habitación en la que estaba Orochimaru, no eran aliados, porque lo eran, pero se sentía mucho más inclinado a colocar su fe en aquellos junto a los que había luchado y entrenado. Aceptar a los lobos como aliados era una cosa, sentirse seguro entre ellos basándose únicamente en la palabra de Snake-Sanin. Eso fue otra muy distinta. Una voz respondió a su maestro, porque todavía se sentía extraño llamar a Orochimaru amante y hasta que ella forzó el asunto, él no estaba dispuesto a hacerlo voluntariamente, pero fue lo suficientemente suave como para ser escuchado como solo un murmullo a través de las paredes. El sonido de la felicidad, uno que trató valientemente de no pensar como un chillido, indicó que la respuesta había sido, al menos, favorable. Compartió una mirada con Kin, su esbirro favorito, como le gustaba pensar en sus compañeros de equipo, lo que confirmó que ella había estado prestando atención a la conversación lo mejor que pudo. Una mirada rápida a Zaku, tirado sobre el sofá de su anfitrión sin preocuparse antes de siquiera conocer al hombre, mostró que obviamente no había estado. El punk en realidad parecía medio dormido. Por agotador que pudiera haber sido el bosque, seguramente podría mantener las apariencias durante una hora más. Si a Orochimaru le gustaba esta persona, entonces era mejor no enojarla con una mala primera impresión. Eso fue por no decir nada sobre cómo podría reaccionar su anfitrión. Como se mencionó anteriormente, fueron del agrado de Orochimaru. Dosu normalmente trataba de no pensar en el tipo de personas que podrían ganarse su favor. Una hora, sin embargo, sería suficiente para las presentaciones y acomodarse, momento en el que podrían suplicar el agotamiento y retirarse por el resto del día, o por al menos unas horas para recuperar algo de energía antes de la cena. El movimiento del lobo en la puerta le llamó la atención y tanto él como Kin se pusieron en una posición relajada, que era lo suficientemente atenta para ser educada, pero lo suficientemente relajada como para sentirse natural. No se molestó en tratar de convencer a Zaku de que se levantara para mostrar el debido respeto, tanto a su maestra como a su favorita, pero Kin tuvo la amabilidad de silbar una aguda advertencia de Zaku. Su adormilado fue deliberadamente ignorada mientras sus compañeros de equipo mantenían sus ojos fijos en la puerta que se abría, apuntando lo mejor que podían a lo que estaría justo sobre los hombros de Orochimaru cuando ella salió. Pequeños ajustes podían pasar desapercibidos, pero no parecería que no estaban prestando atención a la mujer. Y como algunos reclutas desafortunados habían aprendido, había una delgada línea entre prestarle atención e irritarla con su mirada. Quería que la conocieras, por supuesto, pero eso no significaba que le gustara que la gente la mirara cuando se ocupaba de sus asuntos. También estaba ese tonto que se había atrevido a mirarla directamente a los ojos cuando se acercó. No importaba si había sido intencionado como agresivo o desafiante, su cabeza se había encontrado rodando sobre los suelos de piedra de Otogakure en cuestión de segundos. Dosu estaba bastante decidido a evitar el mismo destino, gracias. Muy pronto Orochimaru salió de la habitación, uniéndose a ellos y lanzando una mirada venenosa a Zaku. Se apresuró a adoptar una postura aceptable, aunque descuidada. El aspirante Chuunin envuelto en vendajes tenía la sensación de que la única razón por la que Zaku seguía vivo era porque habría sido de mala educación matarlo en la casa de su anfitrión. Las manchas de sangre eran realmente un dolor de cabeza para salir. Su atención pasó de la fortuna de Zaku, independientemente de lo temporal que pudiera ser, al movimiento de una nueva figura en la puerta. Lo primero que notó fue el cabello, de un rojo intenso que parecía casi arder en la luz que se dejaba entrar a través de las persianas casi cerradas de la sala de estar. En segundo lugar, obviamente, había sido la altura. Un poco más alto que él, probablemente lo sería incluso si dejara de encorvarse, pero a menos que su anfitrión fuera realmente muy bajo, entonces no podrían ser mucho mayores que él. De hecho, la persona, a pesar de tener un rostro bastante noble, parecía ser incluso más joven que él. Ser generoso y decir que simplemente se veían jóvenes solo permitiría a Dosu creer que él era quizás 2 o quizás 3 años mayor que él.
Eso todavía era muy joven, en su opinión. ¿Qué diablos estaba tramando para que se las hubiera arreglado para captar no solo el interés de Orochimaru sino su favor? Se rumoreaba que la última cercana a eso era su mano derecha, que estaba actuando como espía aquí en Konoha hasta que lo llamaron para ayudar a iniciar los arreglos en OIF para un nuevo puesto de avanzada. Si esta persona estaba al mismo nivel que la mano derecha de Orochimaru, entonces era alguien con quien no quería meterse en el lado equivocado. Después de sus observaciones, tomó nota rápida de la piel pálida que parecía casi sobrenatural a la luz y los ojos que reflejaban la misma luz en un púrpura brillante que estaba seguro de que veían a través de su propia existencia. Esto, presentó Orochimaru. Es el que ha accedido amablemente a acogernos durante el próximo mes. Espero que todos se comporten de la mejor manera para Naruto-kun aquí, no quiero oír que hayan logrado molestar a mi príncipe carmesí. De hecho, el príncipe carmesí, Dosu no pensó que se necesitaría mucho para convencerlo de que el favorito de Orochimaru era Amaterasu encarnado o, más creíblemente, su hijo. De cualquier manera, la apariencia sola los distingue de la mayoría de una manera que casi declara divinidad y, lo que es más importante, poder. Si Orochimaru alguna vez pareció interesado en algo antes de que fuera poder y la apariencia de su anfitrión simplemente lo gritaba. ¿Qué tipo de poder tendría que determinarse más tarde? Pero era innegable que estaba presente. Sin embargo, guardándose sus pensamientos para sí mismo, respondió rápidamente a su maestro, quien no se quedó atrás. Por supuesto, Orochimaru-sama. Hizo una reverencia superficial, aunque solo fuera porque ya estaba ligeramente encorvado. Será como mandes. Sí, Orochimaru-sama. Orochimaru le envió una sonrisa de satisfacción cuando procedió a ofrecer una reverencia adicional a su anfitrión, Naruto, que rápidamente perdió al mirar a Zaku. Sí, seremos buenos jefes. El idiota Zaku iba a conseguir que lo mataran por no prestar la debida atención y reaccionar en consecuencia. Y si el ceño fruncido de Orochimaru no era lo suficientemente malo, los labios de Naruto se movieron ligeramente hacia abajo con disgusto por su nuevo invitado. Dosu no podía culparlo si estaba reconsiderando su acuerdo para recibirlos. Por supuesto, Dosu entendió mejor ese ceño fruncido y lo que podría significar. Es posible que Orochimaru quiera matar a Zaku, de hecho, era más probable que no, pero se contuvo porque sería grosero y podría disgustar aún más a Naruto. Naruto, como su anfitrión, no tenía el mismo problema. Si no le importaban las manchas de sangre, podía eliminarlas, o hacer que las eliminaran, sin preocupaciones. Por otra parte, matar a los invitados probablemente también fue de mala educación. Será mejor que no me arrepienta de esto, Orochimaru. La forma en que le habló a su maestro estuvo a punto de provocarle un infarto al Otonin. Las palabras fluyeron con una facilidad tan casual, pero la amenaza indefinida de los camaradas haciendo favores que no les gustaban solos haría que pareciera que él se creía por encima de ella. Lo peor es que la forma en que respondió como si pudiera ser. Rápidamente se acercó a él y lo rodeó con los brazos, teniendo especial cuidado de presionar su cabeza entre sus pechos. Oh, no te preocupes Naruto-kun, seremos buenos contigo. Y si alguno de ellos te molesta, me aseguraré de compensarlo. Prácticamente ronroneó la última parte de una manera que Dosu temía admitir que era seductora. ¿Y las palabras de Orochimaru significaban que ella se quedaría aquí con ellos? ¿Ya había estado viviendo aquí con este joven? La inquietud se instaló profundamente en sus entrañas, algo que también experimentó Kin si su mirada intercambiada había sido algo por lo que pasar, y tuvo que preguntarse una vez más. ¿Quién diablos era su anfitrión? Continuara.